Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 26 de febrero del año 2021. El día de hoy será nuestra octava videoconferencia del año 2021 y lleva por título Trastornos de la conducta alimentaria de la anorexia nerviosa a la obesidad. Esta videoconferencia será impartida por la licenciada en psicología Diana Circe Solís Aguilar y la licenciada en nutrición Lilia Mayrel Santiago Lagunes. Ambas pertenecen a la Alianza por una óptima nutrición materno-infantil. Cedo la palabra a nuestras invitadas. Adelante. Muy buenas noches. La licenciada en nutrición Lilia Mayrel Santiago Lagunes y su servidora en psicología Diana Circe Solís Aguilar agradecemos al doctor Eduardo Lara, a Médicos Unidos y a la Alianza por una óptima nutrición materno-infantil. Los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones en la manera en que una persona se alimenta. Son conductas que llevan a desarrollar trastornos alimentarios que alejan a las personas de la salud, causando un detrimento en la salud física, mental y en muchas ocasiones poniendo en riesgo su vida por buscar un ideal. Los trastornos alimentarios son el producto de una variedad de factores biológicos, psicológicos y sociales, que es concebible que los efectos de la restricción severa del alimento o de la ingesta crónica o episódica excesiva del alimento pudieran ser compatibles a las alteraciones del cerebro encontradas en los animales, ya sea de subalimentación o sobrealimentación. Es importante mencionar que son trastornos mentales, que aunque se relacionan con la comida, implican un conflicto interno. Es decir, tanto la restricción como el ingerir de más de lo que nuestro cuerpo necesita es una forma en la que las personas tratan de afrontar una determinada situación sin saber de qué otra manera pudieran lidiar. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, mencionan 7 tipos: anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, pica, trastorno por rumiación, trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos, trastornos de la conducta alimentaria no especificados como anorexia típica, bulimia típica, síndrome de consumo nocturno y trastorno purgativo. Sin embargo, en la práctica también se observa varias conductas que los ponen en riesgo, como ortorexia, que es una obsesión por comer sano, vigorexia, que se caracteriza por la insatisfacción con el físico, lo que los lleva a obsesionarse con el entrenamiento, potomanía o polidipsia psicogénica, que es un deseo impulsivo de beber grandes cantidades de líquidos, fobias alimentarias, dietas crónicas, tendencias alimentarias no saludables y conductas alteradas como masticar y escupir o acumular comida. Sin embargo, es importante mencionar que en los trastornos alimentarios se puede presentar en cualquier edad, en niños, adolescentes, adultos, en cualquier sexo, género, nivel socioeconómico, etnicidad, en diversos tamaños, pesos y apariencias. Son trastornos multicausal, porque intervienen aspectos como abuso físico, psicológico y sexual, ambiente familiar hostil como de sobreprotección,
control excesivo, carencia de figuras de autoridad o reglas establecidas rígidas, ser víctima o sobreviviente de eventos traumáticos, experimentar dolor o pérdida, fenómenos ambientales determinantes como los medios de comunicación, modas, estereotipos y prototipos de belleza, rasgos de carácter como baja autoestima, inestabilidad emocional, conductas obsesivas. Todos estos son factores que pueden influir en el individuo para usar el alimento como un mecanismo de afrontamiento para aliviar las emociones dolorosas. Jung en 1990 habla sobre la teoría de los esquemas, que él menciona que se caracterizan por ser de desarrollo temprano, absolutistas y duraderas, desarrolladas a través de experiencias disfuncionales con las personas significativas en la temprana edad. Incluyen contenidos referidos a sí mismo y a las relaciones interpersonales propias y posee un mecanismo de autoperpetuación, por lo que son más difíciles de modificar. Autoperpetuación, es decir, el autoconstruirse a sí mismo y el hecho de conservar información y producir intercambios entre el medio interno y el medio externo. Gordon, continuando con la teoría de Jung, menciona que entonces el origen de los trastornos de la conducta alimentaria vienen de acontecimientos estresantes en alguna etapa de la vida. Los factores predisponentes, algunos de ellos son... Perdón, estoy teniendo un poquito de conflicto. Bueno, algunos de los factores predisponentes son los patrones patológicos de interacción familiar, como las características de personalidad de los padres, las actitudes hacia el peso, el control y la forma del cuerpo, que generan trastornos cognitivos que alteran las percepciones y las conductas y, por supuesto, la tendencia a engordar. En la epidemiología de los trastornos de la conducta alimentaria aparece otra entidad denominada adicción alimentaria, la cual se va a abordar más adelante. Se ha observado que entre el 25 y el 81% de los casos se asocia a obesidad, a trastorno por atracón, y a bulimia nerviosa. En el caso de obesidad, hasta el 25% la presentan, en trastorno por atracón hasta el 76%, en bulimia nerviosa se ha observado incluso en todos los casos y en anorexia nerviosa en un 60%. En el caso de obesidad, cuando se encuentran en un tratamiento para pérdida de peso, se llega a presentar hasta un 41%. Cuando están en un proceso de intervención para cirugía bariátrica, se llegan a presentar hasta un 53.7% y cuando llevan una dieta hipocalórica en un 34%. Por el otro lado, cuando existe obesidad con adicción alimentaria, se observa que hasta el 72% tienen trastorno por atracón. En el caso de la bulimia nerviosa, cuando están en recuperación, hasta un 30%. En nuestro país, también se ha observado que cerca del 72% de la población que se ha estudiado ha llegado a presentar condiciones de adicción alimentaria. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, algunos de los criterios para anorexia nerviosa es restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades de los pacientes, miedo a engordar o ganar peso, y un comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, aún siendo muy bajo, alteraciones en su imagen corporal. En la bulimia nerviosa, los criterios son de episodios recurrentes de atracones, ingestión superior en un periodo determinado, sensación de falta de control, comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes como vómito, uso incorrecto de laxantes, diuréticos, otros medicamentos, ayuno o el ejercicio en excesivo,
con frecuencia de al menos una vez a la semana durante 3 meses. La autoevaluación está influenciada por la constitución y el peso corporal y presencia de alteración. Para los trastornos por atracón, los criterios son de episodio recurrente de atracón, ingestión superior, falta de control, se asocia a comer muy rápidamente grandes cantidades, sentirse desagradablemente lleno, comer solo debido a la vergüenza y sentirse a disgusto con sí mismo, deprimido o muy avergonzado. Malestar interno, ocurrencia de al menos una vez a la semana durante 3 meses y comportamientos compensatorios inapropiados. Los factores de causalidad de estos trastornos interactúan en la causa global de los mismos, como lo son los factores biológicos, psicológicos y sociales. Comenzando con los factores biológicos. Ahí está. Hay algunos síntomas que se superponen entre estos trastornos, como la restricción de alimentos, las comilonas episódicas, la purga, el exceso de ejercicio. Es importante destacar que la investigación ha demostrado que puede haber una transición entre los síndromes de trastornos de la alimentación y las etapas de recuperación. Por lo tanto, es posible que el estado de la enfermedad y la gravedad de los síntomas de los trastornos de conducta alimentaria estén asociados con los grados de adaptación de la función cerebral y que diferentes características de estos trastornos puedan estar relacionadas con distintas anomalías neurobiológicas. Aquí juegan diferentes sistemas, entre ellos el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es un circuito cerebral bien caracterizado que desempeña un papel central en el impulso de comer. Este se regula por el sistema nervioso central y por diferentes neurotransmisores que permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas y que respondan a eventos placenteros o de desagrado. Las alteraciones estructurales y funcionales en la ínsula y la corteza prefrontal, incluyendo las regiones orbitofrontal y cingulada, áreas que contribuyen al procesamiento de la recompensa y de la ansiedad, podrían predisponer al desarrollo de un trastorno alimentario. Es así que los cambios adaptativos en el circuito de recompensa y de la ansiedad en respuesta a la desnutrición o a repetidas ingestas compulsivas o incluso a la purga, pueden promover más el comportamiento de la enfermedad y dificultar la recuperación, así contribuyendo a la recaída. El consumo de alimentos se impulsa principalmente por el sabor de los mismos, los cuales estimulan circuitos y mecanismos de recompensa cerebral, por lo que se ha sugerido que el sabor de los alimentos podría ser importante en el desarrollo de una fisiopatología de una alimentación anormal. Es importante recordar que en la percepción del sabor juega un papel fundamental en la conducta alimentaria y en el consumo de alimentos. Existen diferentes receptores gustativos, tanto en la cavidad oral como en el tracto gastrointestinal y en otros órganos como el hígado y el páncreas, que corresponden al sabor del estímulo percibido, dándonos el sabor amargo, ácido, salado, dulce o umami. Y todos los receptores corresponden a respuestas fisiológicas específicas. En cuanto al procesamiento del gusto,
que se conforma por una red muy compleja, a partir de las entradas de sabor de la lengua, inmediatamente después de estar en contacto con los alimentos, se van a proyectar al tronco cerebral y al tálamo, hasta la corteza primaria del gusto, que está conformada por la ínsula y el opérculo frontal. Desde ahí van a continuar al estriado ventral y a la amígdala para que finalmente lleguen al hipotálamo, mesencéfalo y corteza frontal. Además de la calidad de la transmisión del gusto, existen asociaciones aprendidas entre la comida y la experiencia, ya sean más o menos placenteras, creando una representación interna de los estímulos alimentarios que se activan cuando vemos, olemos y pensamos acerca de dicho alimento. Esta recompensa alimentaria se distingue por dos fases distintas. Tenemos la fase cognitiva o cefálica, que se ha distinguido por implicar al deseo o al antojo por comer algún alimento, y la fase de consumo, que se determina por la ingesta de los mismos. La manera en la que se desarrolla la recompensa incluye las interconexiones que abarcan la corteza primaria del gusto en la ínsula, así como a los circuitos relacionados con la dopamina en los ganglios basales, lo que forma en conjunto las asociaciones de estímulo-comportamiento que impulsan el enfoque alimentario. Estos sistemas envían señales de aprendizaje a regiones cerebrales de orden superior, como la corteza prefrontal, orbitofrontal y cingulado. De tal manera que para entonces se compara el alimento ingerido con la experiencia pasada con el mismo, considerando el valor que se le asignó a dicho estímulo. Por último, se almacena la información nueva o actualizada, de tal manera que todo este procesamiento sirve para la toma de decisiones acerca del tipo de alimento y la cantidad que se gustaría consumir. Es así que el consumo de alimentos depende de diferentes causas, entre ellas las preferencias dadas por una programación. Tenemos también la homeostasis de energía, que depende del ingreso y el gasto de la misma, las señales de hambre, saciedad y placer por comer. Por lo tanto, un individuo basa su decisión de comer en todo esto. La restricción de alimentos y la pérdida de peso se han asociado con una mayor respuesta de recompensa que se relaciona a la dopamina, esto en roedores. Estos estudios en animales sugieren que la restricción de alimentos puede causar un aumento en la sensibilidad a la dopamina. Los circuitos de recompensa del cerebro se ven afectados por la desnutrición en los estudios con animales, también a través de la alteración en la producción de diferentes neurotransmisores y hormonas, principalmente la leptina, la grelina, el glutamato y los opioides. El individuo con anorexia nerviosa, cuando está recuperado, muestra una respuesta cerebral reducida al sabor dulce repetido tanto en la ínsula como en el estriado, pero aumenta la respuesta para otros sabores dados aleatoriamente. En comparación con los individuos con obesidad, se demuestra que la anorexia nerviosa tiene mayor respuesta a sabores inesperados. Por ejemplo, los individuos con anorexia nerviosa que conocen un estímulo gustativo acercándose, como en la aplicación repetida de un mismo sabor, pueden limitarse a sí mismos para evitar una respuesta indeseada o como percepción excesiva del sistema de recompensa por temor a la sobreestimulación y la evitación de alimentos. En el caso del sobreconsumo excesivo de alimentos,
por el contrario, muestra una adicción al receptor D2 de dopamina con una baja regulación en roedores. La ingesta excesiva de alimentos puede desensibilizar las vías de recompensa cerebral y reducir la disponibilidad de receptores de dopamina cerebral, lo que nos podría hablar de una resistencia a la dopamina. En comparación con la obesidad, en la anorexia tienen mayor respuesta cerebral a estímulos del gusto inesperados, lo que sugiere una función cerebral hipersensible relacionada con la dopamina en la anorexia nerviosa. Pero lo contrario ocurre en obesidad, de acuerdo con la investigación animal descrita anteriormente. En las últimas décadas se ha debatido si cierto tipo de alimentos podrían tener un potencial adictivo, sobre todo aquellos con sabores altamente palatables, como los ricos en grasas, en azúcares o en sales. Por lo tanto, también se ha relacionado que esto a su vez con las conductas de sobreingesta que se presentan en bulimia nerviosa, trastorno por atracón u obesidad, podrían tratarse en sí de conductas adictivas. La diferencia en la respuesta entre estímulos de sabor repetidos versus aleatoriamente aplicados entre los estudios es más probable debido a la aplicación aleatoria que estimula la respuesta de error de predicción que se relaciona con la dopamina no condicionada, mientras que durante la aplicación repetida esperamos que los factores cognitivos jueguen un papel más grande y se afecte la respuesta a la recompensa en torno a los alimentos. De manera general, así podemos entender el por qué en la anorexia nerviosa los sabores repetidos limitan su ingesta y los sabores aleatorios mejoran la recompensa cerebral, que es completamente lo contrario a lo que ocurre en las personas que viven con obesidad. También la bulimia nerviosa se ha asociado con trastornos de adicción debido a los episodios y a menudo compulsivos atracones con alimentos palatables. Esto ha llevado a la hipótesis de que los individuos propensos podrían ser adictos a la comida. Recientemente se encontró una respuesta de error de predicción reducida en bulimia nerviosa en la ínsula, en el estriatum anteroventral y en la corteza frontal. Mientras que la frecuencia de atracón o purga predijo una menor respuesta de error de predicción, y apoyando esta construcción es por ello que esto juega un papel importante en el desarrollo de la conducta en pacientes con bulimia. Un estudio con individuos recuperados de anorexia nerviosa y de bulimia nerviosa a los que se les aplicaron repetidos estímulos de sabor dulce con alimentos tanto calóricos como no calóricos, durante una resonancia magnética funcional, se muestra que en individuos recuperados con anorexia, la respuesta de la ínsula está reducida, pero en los sujetos recuperados de bulimia aumenta su respuesta. Sin embargo, como es un estudio funcional, la respuesta alterada podría ser directamente debido a la función de la ínsula, o podría ser debido a la entrada alterada de otras regiones del cerebro que afectan la actividad de la ínsula. Ese estudio encuentra además que los sujetos enfermos y recuperados de anorexia nerviosa tienen un mayor tamaño del lado derecho de la ínsula, mientras que los sujetos que tienen bulimia tienen un mayor volumen del lado izquierdo de la ínsula, ambas haciéndolas disfuncionales. La ínsula derecha no solo es importante en la percepción del gusto, sino que contribuye al autorreconocimiento, a la representación, a la interocepción, entre otras cosas que más adelante les va a profundizar la licenciada. Por el otro lado, la activación de la ínsula izquierda responde a la distensión gástrica y a la plenitud autoinformada o sensación de llenado. Por lo tanto, el volumen alterado de la ínsula anterior podría interferir con la interocepción normal en la bulimia nerviosa.
y un sentido anormal de plenitud o saciedad, y luego desencadenar el impulso de purgar después de la ingesta excesiva de alimentos y la culpa experimentada por haber comido de más. Se ha sugerido también que la ansiedad es un factor clave de vulnerabilidad para el desarrollo de los trastornos de conducta alimentaria. Además, se ha observado que la anorexia y la bulimia nerviosa tienen dificultades para regular sus emociones. Es así como juegan que estos individuos parecen tener control sobre su alimentación, su peso y su silueta como una manera de afrontar los factores que condicionan estrés interpersonal y que pueden condicionar también más desarrollo de ansiedad, de lo cual también la licenciada nos ha mencionado y se va a seguir abordando a lo largo de este tema. En resumen, se podría plantear la hipótesis del siguiente modelo de una desconexión funcional entre las regiones del cerebro. El individuo con anorexia nerviosa inicialmente está aprendiendo a sobrevalorar los ideales extremos de la delgadez y la amígdala se sensibiliza a los estímulos alimentarios y relacionados con el cuerpo como una amenaza y comienza a restringir los alimentos. Con la progresión de la enfermedad existe una creciente falta de conectividad entre la corteza frontal y la amígdala, posiblemente relacionada con la alteración de la conectividad de la sustancia blanca. Esto puede conducir a una incapacidad de las regiones cerebrales prefrontales para controlar la actividad excesiva de la amígdala, que sigue conduciendo los temores relacionados con el peso, incluso si el individuo con anorexia intentara invertir su curso. Esta respuesta continua de miedo podría ser un mecanismo de refuerzo que empeora aún más la pobre flexibilidad cognitiva que tienen estos pacientes. De tal manera que en la reevaluación real del peligro de estímulos relacionados con la silueta y el peso, la incapacidad de probar y adaptarse a nuevos comportamientos como la realimentación y un aumento del peso corporal puede verse afectada o de manera limitante. Además, una integración patológica de las señales de la periferia del cuerpo puede alterar también la imagen corporal que se va a definir más adelante y conducir a una percepción de tener obesidad a pesar de ser muy delgados. La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa comparten ambos un estado de ansiedad aumentada y temor con la silueta y peso corporal. El miedo y la ansiedad son intolerables para ellos e incluso el comportamiento de la enfermedad en particular se vuelve también intolerable, por lo que en la anorexia se manifiesta la restricción alimentaria y en bulimia el comer compulsivamente y la purga como estrategias de afrontamiento por estas causas que también mencionaba la licenciada, que eran detonadas por muchos factores. En la adolescencia es una etapa de desarrollo en donde la dopamina y el circuito de recompensa también van a estar impactando en las conductas. Es por ello que la dopamina regula en el cerebro movimiento, atención, decisión, emoción, motivación, aspectos sociales, sentimientos de placer. Y el circuito de recompensa es una vía de reforzadores artificiales como las drogas, conductuales como la adicción a los videojuegos, la adicción al internet, compras, sexo, conductas de riesgo como los trastornos de la conducta alimentaria. Algunas maneras de aumentar la dopamina es de manera saludable, puede ser a través del ejercicio, a través de la meditación, de dormir bien, alimentación saludable, aprender nuevas cosas y evitar el estrés. Los cambios conductuales constantes, como atracones, restricciones y purgas,
van a modificar ciertas estructuras a nivel cerebral que contribuyen a la recompensa y a la ansiedad del desarrollo de un trastorno alimentario, que también ejercen motivación en la ingesta alimentaria, como ya mencionó la licenciada. La ínsula contribuye en el autorreconocimiento, que esta es la representación corporal, es la percepción de que se está gordo cuando se está severamente bajo en peso. En cuanto a la corteza frontal, es esta capacidad que se asocia de la capacidad de restringir alimentos debido al temor y a la ansiedad por aumento de peso, y la corteza frontal y la amígdala se asocia a pensamientos y emociones que pueden impulsar temores relacionados con el peso. Ahora sí, retomando el tema de adicción a los alimentos, se sabe que esta condición depende de los sentimientos buenos que se obtienen al consumir cierto tipo de alimentos. Circunstancia que a menudo perpetúa una continua necesidad de comer, incluso cuando no se tiene hambre. Comen más de lo que el organismo necesita para llevar a cabo los procesos de saciedad y nutrición normal. La adicción a la comida se ha definido como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de ciertos alimentos a pesar de sus consecuencias nocivas, ya que la comida representa para ellos un factor de gratificación a través de los sabores, de los olores, de la textura, de la combinación de alimentos que están presentes. Es un problema de salud mental complejo que puede tener serias complicaciones si no se trata. La adicción alimentaria puede estar influenciada por la programación hipotalámica, tanto prenatal a través de lo que come mamá en la gestación, como postnatal a través de los sabores y olores que percibimos con la lactancia materna y los primeros alimentos a introducir con la alimentación complementaria. De tal manera que esta programación también tiene que ver un poco con la carga genética, este factor hereditario que juega con las preferencias y las aversiones a diferentes tipos de alimentos. Incluso es por ello que los estudios muestran que hay características de orden biológico e innato como las que mencionaba, y es así que existen individuos con una mayor preferencia por el sabor dulce y una mayor aversión por el sabor amargo, y desde ahí se van generando improntas que van a impactar en la conducta alimentaria en etapas posteriores de la vida. Se ha observado que los efectos de la restricción severa del consumo de alimentos o el otro extremo, su ingestión excesiva de forma crónica o episódica, derivan en alteraciones del cerebro, como se ha venido mencionando en el transcurso de la charla. Estas alteraciones estructurales y funcionales en la ínsula y la corteza frontal, en regiones orbitofrontal y cinguladas, son áreas que contribuyen al procesamiento de recompensa y ansiedad, y que podrían predisponer al desarrollo de un trastorno alimentario, y que los cambios adaptativos en esos circuitos en respuesta a estos estímulos condicionen un circuito que promueva aún más el comportamiento de la enfermedad, y que en conjunto con el consumo de los alimentos altamente palatables se activan los centros de recompensa cerebral, los mismos que un adicto a una sustancia nociva.
En este estudio podemos observar este comportamiento con las conductas alimentarias excesivas o de descontrol, en donde observamos que en las columnas de color negro es el porcentaje de individuos que tienen adicción alimentaria y que consumen en mucho mayor medida los alimentos que tienen sabores altamente palatables, como el chocolate, el helado, productos de repostería, pan y pastas. Como factores biológicos, podemos descubrir desequilibrios hormonales, anomalías en diversas estructuras cerebrales, efectos secundarios del uso de ciertos medicamentos, tener miembros de la familia con problemas ya diagnosticados de adicción a los alimentos y toda la carga genética. Los azúcares, las grasas y las conductas alimentarias, como ya hemos visto, alteran el sistema dopaminérgico, opioide, serotoninérgico y la señalización al glutamato. La dopamina, al estar implicada en mecanismos cerebrales del sistema de recompensa que involucran las áreas prefrontales, estructuras subcorticales como la amígdala y el estriado, y áreas sensoriales. Las sustancias y alimentos altamente palatables actúan en un intento de aliviar la recompensa reducida que tiene un individuo, como si fuese un proceso de automedicación, impactando en el sistema dopaminérgico hipoactivo para condicionar la conducta alimentaria. Los opioides están implicados también en el sistema de recompensa. Diferentes reacciones placenteras van a actuar en sitios específicos de las estructuras límbicas. Ciertos alimentos y sustancias, en este caso más las grasas y ciertos aminoácidos, hablando de las proteínas, pueden estimular la producción de opioides endógenos, generando un impacto hedónico y produciendo placer. Cuando los niveles de serotonina se encuentran bajos, ocasionan una disminución del control inhibitorio sobre el deseo de sustancias o alimentos. Se aumenta el ansia por consumir principalmente alimentos dulces y va en contra de la regulación de la impulsividad ante alimentos altamente palatables, propiciando su consumo. Los niveles elevados de serotonina ayudan a disminuir los síntomas de abstinencia al tabaco, por ejemplo, aumentando la ingesta de hidratos de carbono y un consecuente aumento de peso corporal en mujeres con sobrepeso, que ha sido lo que han estudiado principalmente. Cuando existe una alteración en la sensibilidad al glutamato, se potencian las vías neuronales que vinculan el recuerdo del consumo de sustancias o alimentos con el placer. Se estimula el deseo de repetir la experiencia, por lo que estas alteraciones se han relacionado directamente con la ingesta de alimentos, conductas de búsqueda y también conductas de atracón. Hablando de la resistencia a la dopamina, estudios en roedores sugieren que el funcionamiento y estructura muestran una adicción al receptor D2 de dopamina, pero con una baja regulación. La ingesta excesiva de alimentos puede desensibilizar las vías de recompensa cerebral y coincidir con una reducción de la disponibilidad de receptores de dopamina cerebral. Es por ello que se habla de una resistencia a la dopamina. En el caso del síndrome de déficit de recompensa, se ha observado que se caracteriza por una función dopaminérgica disminuida. Existe un conjunto de polimorfismos para la síntesis tanto de serotonina como de ácido GABA-aminobutírico, de dopamina y acetilcolina que regulan el sistema de recompensa.
En este síndrome existen modificaciones en su funcionamiento y se considera que está directamente relacionado con el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Pueden resultar en muchas consecuencias físicas negativas en el cuerpo por el exceso de alimentos que se consume como parte de alguna de las conductas de estos trastornos, y más si es de manera crónica y recurrente. Pueden ser pues enfermedades del corazón, el desarrollo de diabetes, problemas digestivos, desnutrición, obesidad, fatiga, dolor crónico, trastornos del sueño, disminución de la libido, dolores de cabeza, letargo, artritis, hasta enfermedad renal, hepática, osteoporosis y otros sinfín de alteraciones sistémicas. En cuanto a los factores de causalidad psicológicos, encontramos baja autoestima, depresión, ataques de pánico, mayor sensación de ansiedad, ideación suicida, sentirse triste, desesperado, aumento de la irritabilidad, especialmente si el acceso a los alimentos deseados está restringido, desapego emocional o insensibilidad, es decir, una indiferencia. En cuanto a la imagen corporal, es la imagen que forma nuestra mente de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo, formada por diferentes componentes: perceptual, cognitivo, conductual y afectivo. En el componente perceptual encontramos la percepción y apariencia del cuerpo o de una parte del cuerpo o en su totalidad. En el componente cognitivo son las valoraciones respecto al cuerpo o una parte de este. En el componente conductual son las acciones y comportamientos a partir de esta percepción, y en el componente afectivo son los sentimientos o actitudes respecto al cuerpo o una parte de este. A nivel cognitivo, los pacientes viven con autocrítica, con temor al fracaso, pérdida de control, con la idea de imperfección, obsesión o perfeccionismo, pensamientos desadaptados sobre la nutrición, peso y apariencia física, atención cotidianamente centrada en el conteo de las calorías ingeridas o en búsqueda de otras formas de bajar de peso, nula o poca conciencia de la enfermedad. A nivel conductual presentan aislamiento, conductas restrictivas, anedonia, ejercicio en excesivo, insomnio, desequilibrio emocional, un estilo de vida, en el estilo de vida, extrapolar su situación al terreno académico profesional, tienden a ser personas impulsivas, agresivas y abuso de sustancias. En el plano emocional, presencia de tristeza, ansiedad y estrés, depresión, baja autoestima, problemas en el autoconcepto, culpa, vergüenza, desesperanza, miedo a engordar y sentimientos de desesperación. En cuanto a los factores de causalidad sociales, bueno, es la idea de querer alcanzar una imagen idealizada, valores asociados a la estética de delgadez, modas, estereotipos y modelos de medios de comunicación, presión social, prototipos de belleza, influencia de las redes sociales. Esto ocasionando una disminución del rendimiento en el trabajo o en la escuela, aislamiento, evitación en reuniones sociales o con sus seres queridos, división, violencia y perturbación en la dinámica familiar, falta de placer en las aficiones o actividades que antes disfrutaban realizar, riesgo de poner en peligro las finanzas o su propia carrera, presión de los compañeros o de la sociedad. Bandura, en su teoría social cognitiva, sostiene que la gente usa como modelos de comparación a otras personas más atractivas, causando ideales estéticos de cuerpo y también la tolerancia y aceptación por estos estereotipos.
y esto condiciona el placer, el éxito, la amistad, el sexo, entre otras cuestiones. En cuanto al tratamiento, principalmente debe ser integral, con intervenciones médicas, nutricionales y psicológicas. Se ha visto mejores resultados en la formación de grupos de apoyo para abordar los aspectos físicos, emocionales y espirituales. Existen mnemotecnias. Una de ellas es el SCOFF, que nos ayuda a identificar si el paciente sufre de algún trastorno de la conducta alimentaria. La S es de sick, enfermo. ¿Te sientes enfermo porque estás incómodamente satisfecho después de comer? C de control, control. ¿Sientes pérdida de control al iniciar el consumo de un alimento? O de one, 1. ¿Has perdido peso de 1 o más kilos en momentos no esperados o sin razón? F de fat, figure, obesidad o figura. Si bien esta es una aportación de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Pediatría, es si percibes tu figura con obesidad, percibes tu figura normal, aun y cuando este no lo está. F de food, de comida. ¿Sientes que la comida domina tu vida? Son algunas de las preguntas que se pueden realizar. La siguiente mnemotecnia es la de Kraft, que nos ayuda a identificar si el paciente consume drogas. Y una más es el HEDS, que este nos ayuda a de alguna manera contextualizarnos en el paciente. Es muy importante identificar este modelo de cambio conductual. Dentro de la evaluación se sitúan los pacientes en este modelo conductual, si bien es un modelo transteórico propuesto por Prochaska y de Clemente. Este modelo es de enfoque cognitivo-conductual, en el cual permite saber en dónde se encuentra el individuo y de esta manera ver la forma en cómo podríamos proporcionar la intervención para la obtención de un estilo de vida saludable. Si bien este es un modelo interactivo, ¿qué quiere decir esto? Que sí se puede ver el progreso de los pacientes, pero también se puede observar las recaídas. En la primera encontramos precontemplación. El individuo aquí no es consciente de que su situación es una problemática. Contemplación. El individuo identifica y hace consciente que su situación es una problemática o influye en la enfermedad, pero no tiene la capacidad o la intención de realizar cambios. En preparación, aquí el paciente con o sin ayuda del profesional, el individuo va a comenzar a realizar un plan de acción. La acción se refiere al momento en el que el individuo da curso al proceso de cambio, es decir, sus conductas asumen la responsabilidad de modificar las circunstancias que originan o mantienen su padecimiento. Y mantenimiento, que es la consistencia de cambios positivos. Dentro de todo esto, existen más herramientas que nos pueden ser de utilidad. Entre ellas se destaca la escala de adicción a los alimentos. Esta escala nos permite identificar a sujetos con una conducta alimentaria adictiva. Se basa en los criterios del DSM, en específico en la parte de dependencia de sustancias, para lograr identificar a los individuos que presenten este tipo de conductas con los alimentos. Esta escala está validada y aprobada para su aplicación. Ya tiene estudios en población mexicana, de la cual se aprobaron solo ciertos ítems de tal manera que se pueda ser regionalizada, y también está validada en niños. Dentro de los tratamientos, pues existen diferentes, entre ellos se pueden utilizar diferentes fármacos, en donde observamos que los antagonistas no selectivos de los receptores de opioides han demostrado disminuir el deseo y consumo de alimentos principalmente ricos en azúcares y grasas, tanto en personas con normopeso, con obesidad y personas con bulimia nerviosa o trastorno por atracón, también favoreciendo ganancia de peso en los pacientes con anorexia.
Otros fármacos que se han utilizado en este terreno son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que han demostrado disminuir los episodios de atracones y mejorar el estado de ánimo de los pacientes. También el tratamiento basado en glutamato en el trastorno por atracón acompañado con obesidad. En este caso, puede disminuir solo o combinado con otros medicamentos, esta situación del craving, que es el antojo o ansia incontrolable por consumir grandes cantidades de alimentos, y también ha demostrado que controla el aumento de peso en personas que además sufren alcoholismo de manera concomitante. Continuando con las intervenciones, es importante incrementar la conciencia en los pacientes a través de la información sobre una alimentación y ejercicio físico sanos, a través de la lectura, pláticas, documentales, películas. Incluso existen páginas que pueden ayudar para brindar esta información. Ser consciente del tipo de defensa que el paciente pudiera estar utilizando, identificar estímulos que llevan a la pérdida de control sobre la ingesta, si está negando la situación o minimizando esta problemática. También utilizan la racionalidad o la intelectualización, externalización, es decir, responsabilizando a los otros, y la interiorización, culparse a uno mismo sobre su situación. Asimismo, como profesionales de la salud es importante mantener relaciones positivas con los pacientes, contemplar la etapa de cambio en la cual se identifica el paciente, monitorear la conducta como registro de alimentos. Esto es más beneficioso que constantemente los pacientes estén pesando todos los días, hacer un análisis funcional de las conductas, identificando los aspectos aparentemente que se encuentran fuera de control de la vida del paciente, hacer una reevaluación, una evaluación de sí mismo sobre sus propias emociones, conductas, a nivel cognitivo acerca del problema, toma de decisiones que tiene que ver con las consecuencias de identificación, que sean positivas o negativas, evaluar las posibles consecuencias en sí mismo y en los otros, y como ya se había mencionado, fomentar el circuito de recompensa, de búsqueda o identificar placeres, lectura, baile, pintar, apreciar un atardecer, meditar, agradecer, son algunos de los aspectos que se pueden favorecer para este circuito. En cuanto a la recompensa, es identificar recompensas, que los pacientes también se reconozcan a sí mismos sobre sus logros y de los otros por hacer estos cambios, y brindar estrategias cognitivo-conductuales sobre habilidades sociales, como comunicación asertiva, comunicación afectiva. Dentro de la sesión se puede hacer un role-playing, y también contrarrestar el desarrollo de conductas sustitutivas de las conductas alimentarias. ¿A través de qué? Hablar con sí mismo de manera positiva, pensamientos positivos, relacionarse sanamente, mantenerse ocupado, hacer ejercicio adecuado, relajación, actividades recreativas, involucrar en las soluciones a la familia. Y en cuanto al control ambiental, restaurar y evaluar el ambiente a través de la evitación o la exposición. Cabe mencionar que todo esto es personalizado, ¿no? A través de los controles de impulso. Por darles algunos ejemplos, es evitar ciertas redes sociales que a lo mejor los invitan a ese tipo de conductas de riesgo, disminuir la disponibilidad de la comida en casa, no pasar por gimnasio, hacer recordatorios por escrito, alarmas, son algunas de las que se pueden mencionar. Es importante fomentar las competencias. Esto ayuda a generar estilos de vida que sean saludables, previenen y brindan fortalezas en las personas. Como profesionales de la salud, es importante promover las competencias para prevenir y proteger en cualquier etapa de la vida. Algunas de ellas, bueno, son en las competencias de salud, es cuidado de higiene, cuidado de mental, nutrición saludable, actividad física, deporte, sueño, administrar horas pantallas, evitar adicciones y violencia,
En el desarrollo es administración del tiempo y del dinero, responsabilidad de inversión escolar, familiar, laboral y social, proyectos de vida. En socialización y convivencia es respeto, responsabilidad, solidaridad, honestidad y cooperación. Y en socioemocional es autoconciencia y autorregulación emocional, empatía, trabajo en equipo, toma de decisiones, escucha activa, asertividad, resiliencia, manejo de conflictos, comportamiento prosocial, identificación de consecuencias tanto positivas como negativas. A manera de conclusión, es importante identificar las banderas rojas de nuestro paciente, y por banderas rojas nos referimos a todos los factores de riesgo que puedan detonar una conducta alimentaria no saludable. El establecer que también tenemos que ser conscientes como profesionistas que el consumo de comida, al ser necesario para vivir, es imposible diseñar un tratamiento basado en la abstinencia total como ocurre en otro tipo de adicciones. También se ha observado que los pacientes con trastornos de conducta alimentaria y adicción a la comida muestran rasgos de personalidad específicos y diferenciales, pero con una baja autodirección. De ahí que nace la importancia del diseño de nuevas estrategias, de nuevos tratamientos, de nuevos reportes de caso, y que el abordaje siempre sea multidisciplinar. Los trastornos de la conducta alimentaria son causados por una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales que tienen un impacto negativo en la salud del individuo y la calidad de vida. Por eso es importante que esta intervención sea interdisciplinaria. Fomentan las competencias y reforzar las cualidades, habilidades y talentos en cada persona son recursos personales de afrontamiento de manera adaptativa. Establecer conocimiento, promoción y prevención tanto de las personas que lo viven como de los familiares sobre un estilo de vida favorece un bienestar integral. Eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias por esta presentación tan amplia, tan compleja, tan multifactorial de los trastornos de la alimentación, que pues nos dejan reflexionando mucho porque son tan comunes, son tan de todos los días, y pues hay mucho por enterarse y todo. Aquí hay varias preguntas. El doctor y académico Reinaldo Michel tiene varias preguntas. Me voy a permitir leerles algunas para que nos hagan favor de contestarlas, Diana y Lilia. ¿Existe alguna iniciativa para prohibir esos adictivos alimentarios, los que producen adicción? Bueno, hablando de lo que produce adicción, en el caso de lo que abordamos no son tanto aditivos, sino hablando de las implicaciones que tiene el sabor en cuanto a la alta palatabilidad, alimentos con mucho azúcar, con mucha grasa, con mucha sal. Pues aquí jugarían algo que recientemente se está haciendo, que es la reevaluación del etiquetado nutricional, las nuevas etiquetas que ahora nos proveen parte de la información, ¿no? Cuando un producto tiene un exceso de alguno de estos alimentos que pueden afectar nuestra salud. Sin duda, creo que ha sido una estrategia que ha llevado su tiempo el que se lleve a cabo y que aún falta mejorarse, pero es una muy buena iniciativa. Y alguna otra que les pudiera mencionar es que en el estado de Oaxaca, por ejemplo, recientemente también se hizo la iniciativa de que se prohibía la venta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas a cualquier persona que fuera menor de edad. Entonces eso también pues creo que puede tener un impacto, más otras estrategias que se han intentado hacer, ¿no? Como el poner cierto tipo de impuestos, el disminuir porciones, ¿no? Que ahora vemos que los juguitos ya son en porciones mini de menos de 200 mililitros, o el que le vayan bajando poco a poco a los azúcares, es lo que se pudiera estar haciendo. Ahora,
en cuanto a la regulación de aditivos alimentarios que pueden ser utilizados como potenciadores de sabor, como estabilizadores de productos o como como conservadores, aquí no solo juega la parte nutricional, sino también juega la tecnología de alimentos y la industria alimentaria. Los ingenieros de alimentos juegan un papel en este sentido. Yo creo que todo parte de la educación conforme al producto que vamos a consumir y por qué razón, ¿no? En ese caso, tal vez ciertos aditivos que nos dan un sabor más palatable, ya hablando de, por ejemplo, creo que por ahí ahorita mencionaban glutamato monosódico, tal vez no solo tenga un papel en la parte de la palatabilidad, sino que también juega un papel en la estabilidad del producto que se está ofreciendo, sea procesado o no. La verdad, como parte de la ingeniería de alimentos, se sale un poco más de mis manos, pero sé que está relacionado en ese sentido. O sea, no podemos decir lo quito así nada más porque tiene un rol en el producto que se va a vender, más allá del sabor. Bueno, yo quisiera agregar a este comentario que a veces hay alimentos que sabemos que nutricionalmente no son recomendables, pero dentro de la educación de la casa, incluso los padres saben que no son recomendables, pero son utilizados porque son muy buenos al momento de acuerdo a las necesidades que tiene la familia o en el aspecto de tiempo o de atención o a veces incluso en el manejo de las propias emociones de los adultos o de los niños. Me refiero específicamente a que los pediatras tenemos pacientes que les encantan las papas fritas. Y entonces la mamá, con tal de que esté tranquilo, pues le da su bolsa de papas fritas. Y entonces el niño utiliza esas papas fritas como un premio o un satisfactor y en cierta medida pues se vuelve un poco adictivo también. Por parte del niño, despreciando la comida formal a que prefiere las papas. Entonces, ¿qué comentario tienen de eso? Bueno, pues en lo que Lilia o Diana. nos comenta, pues juegan varias cosas, ¿no? En un simple hecho de que si el niño llora y yo le doy unas papas, uno pues lo recompenso, lo puede asimilar como totalmente como algo de motivación, recompensa. Entonces tenemos la experiencia, más el sabor, más la persona que me lo dio, pues sin duda pueden ser factores que a la larga pueden condicionar una conducta alimentaria no favorable. Yo creo que ahí partirían estrategias de afrontamiento distintas, como las que seguro va a mencionar la licenciada. Sí, es bien importante mencionar que la alimentación es cultural, es familiar, es social. Entonces, la comida pues tiende a ser un evento emocional también, ¿no? De cuando hemos ido a un cumpleaños sin pastel, ¿no? Todos asociamos un cumpleaños y hay un pastel. Entonces eso también es familiar y eso es algo que se educa, que se enseña. Pero si bien es importante favorecer como profesionales de la salud educación y competencias en cualquier etapa. Esto no nada más es para mujeres o esto no nada más es para adolescentes. Esto es fomentado desde niños, adolescentes, adultos mayores. Son competencias que se llevan y que se establecen recursos, pero que son personales, que cada quien ya posee o que puede desarrollar o potencializar ciertas habilidades o talentos. Sí, definitivamente, y yo creo que también pues un papel importante la densidad de población, el tipo de población, la región en la que se vive, la accesibilidad de servicios o información o publicidad, además del factor económico que faltó por mencionarse. Hay más preguntas. Preguntan si existe
A ver, dice, ¿cuál es la estrategia para prevenir los trastornos alimentarios? ¿Existe alguna estrategia? Así como una estrategia como tal formal, no que yo conozca en este momento. Existen estrategias que podemos emplear para prevenir que se desarrollen, ya sea desde que el paciente y su familia no tengan datos o conductas de riesgo, pues desde ahí los protegemos ayudándoles al desarrollo de las competencias que mencionaba la licenciada: límites, crianza, recursos, identificación de barreras y obstáculos. Se va diseñando esa familia. Ahora, si hay factores ya de riesgo asociados, bueno, nuevamente es el mismo análisis, pero para trabajar específicamente ese factor de riesgo asociado. Ahora, algo que normalmente establecemos, y más trabajando con niños en la parte de pediatría, que también se observa mucho este caso, más en la clínica de obesidad, en pacientes que de obesidad se nos pasan al otro extremo. La verdad no es algo tan común en la clínica, pero sí hay varios casos reportados. De ahí que no hagamos tanto un énfasis en una dieta como tal, sino el enseñarles a llevar un estilo de vida saludable. No contar calorías, sino hablar de alimentos saludables, hablar de actividad física, no hacer énfasis en el peso ni en la silueta corporal, sino hacer énfasis en el peso, pero en un peso saludable para que esta persona esté sana. O sea, ir quitando como ciertas cosas que a los niños se les quedan grabadas. O sea, cuando nosotros les decimos está prohibido, cuando les decimos un comentario de que no bajaste, de que subiste más grasa, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en las palabras que utilizamos, porque en los niños impactan hasta la adolescencia, desarrollando estas conductas de riesgo en ese sentido. Entonces, todo parte de establecer un estilo de vida saludable en todas sus esferas: sueño, alimentación, actividad física, sin utilizar palabras restrictivas específicamente, ni hacer énfasis en la imagen corporal ni en estereotipos de ese tipo. Ponerles ejemplos, no sé si al niño le gusta el fútbol, a lo mejor le ponemos un ejemplo de su deportista favorito, ¿no? Para que se motive a hacer ejercicio, para que vea un físico saludable, tal vez como ejemplo. Ahora, también juega, ay, me salió aquí un cuadrito. También juega la parte de no solo el estilo de vida, sino la salud mental, ¿no? Que ya vemos con la licenciada que es algo súper complejo. Entonces, el ir creando individuos seguros, el ir creando individuos con una buena autoestima, el ir creando individuos donde en su casa les hablan de consecuencias positivas y negativas sanas para su crecimiento y desarrollo, todo esto en conjunto pudiera quitarnos en gran medida el riesgo elevado de presentar un trastorno de conducta alimentaria. No nos protege del todo, son tantos los factores que influyen y son tantos los cuadros que se establecen. Incluso hemos tenido varios pacientes en los que no se les puede establecer un solo diagnóstico porque no cubren el cuadro clínico completo de cada entidad, sino que tienen un cuadro clínico mixto, y no por eso tenemos que dejar de tratarlos como si no tuvieran un trastorno de conducta alimentaria o un trastorno de conducta alterado. Entonces, esto también se presenta en varios pacientes. Muy bien. Eh, pues es complejo. Quiero remarcar porque sí ha habido estrategias por parte del gobierno y se han intentado muchas cosas conforme hemos ido aprendiendo. Una de las primeras que yo recuerdo ahorita es el fomento al seno materno. Hasta hace unas décadas, instituciones como el Seguro Social daban grandes dotaciones de fórmulas lácteas que comprendimos que no era la mejor forma de educar dietéticamente a esos niños lactantes. Otra de las estrategias que pues ha habido aparte del seno materno es las guarderías. Las guarderías inicialmente, por un lado, se fomentaba el seno materno
Y por otro lado, algunas guarderías iniciaban la lactación tempranamente desde el mes de edad. Y entonces se buscaron ciertos programas y proyectos junto a las guarderías, así como nació Hospital Amigo del Niño y de la Madre, todos aquellos hospitales en los que eran maternidades y nacían niños, procurando la alimentación al seno materno y no dar fórmulas lácteas, cosa que muchos pediatras no respetan, que encuentran justificaciones para no hacer, junto con los laboratorios, claro. Y después se hizo un concepto de guardería amiga del niño y de la madre, porque si no pareciera que por un lado, desde el punto de vista hospitalario, se hace un intento para los trastornos de la alimentación, no cambiar la inmunogenética de la alimentación con fórmulas raras o ablactaciones tempranas ya en la guardería. Después de eso, más recientemente, pues ha habido regionales, incluso estatales. En Veracruz hubo un programa que se llamó Veracruz Sano, tratando de esa manera de evitar el problema de obesidad, que en ese entonces Veracruz era el primer lugar nacional con obesidad. Y también ha habido estrategias, esta última del sexenio anterior, en la que por primera vez 2 secretarías se juntaron para tratar de hacer un intento de la obesidad infantil con un concepto que se llamó Escuela Sana, que tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud intentaron crear un programa con muy buena intención, pero sin ninguna infraestructura ni proyecto que haya aterrizado en realidades. Y pues llego a la conclusión de que tenemos que seguir intentando, pero definitivamente cambian las patologías dependiendo, o las condiciones, los factores, dependiendo de muchas circunstancias en las ciudades, en la provincia, en los sitios de alta densidad, de acuerdo al ingreso económico, las costumbres, la publicidad que reciben de los medios. Es verdaderamente muy complejo. Preguntan por aquí, ¿qué tantos pacientes ven y cuál es el porcentaje de recuperación por eso de que es mejor prevenir? O sea, ¿qué porcentaje consideran ustedes que mejoran de los pacientes que ven? En realidad es un trastorno, como bien mencionaba la licenciada, en la parte conductual, que sí involucra progreso, pero también involucra recaídas. Entonces, el progreso de un paciente con trastornos en la alimentación, sean los que ya se han establecido como de conducta alimentaria o sobrepeso o obesidad, puede llevar años en el proceso de intervención para mejorar solamente una de sus condiciones, no una parte de recuperación total. Y en base a su contexto puede haber recaídas. Un porcentaje como tal, no tengo en mente alguno en este momento, porque muchos de los que hemos estado trabajando los seguimos trabajando al día de hoy, que con los años aparentemente pudiéramos darle un alta, pero pasa el tiempo y pueden tener una recaída y regresan por la misma condición. Entonces, son condiciones biológicas, psicológicas, culturales, que si bien podríamos cambiar la palabra más que de porcentaje de recuperación, podríamos hablar de un porcentaje de éxito. Para nosotros, como clínica, el éxito en un paciente no solo se basa en su disminución de peso o en su aumento de peso, sino que también consideramos éxito en el cambio de sus hábitos, en el que haya dejado de consumir ciertos grupos de alimentos, en el que haya aprendido a tocar un instrumento y esto nos haya ayudado a limitar la condición de riesgo, en el que esté aprendiendo a afrontar su problema con hechos. Nosotros consideramos esos casos como éxito, aunque aún nos falte seguir trabajando en ellos para hablar de una recuperación total, pero si hablamos de casos de éxitos, la verdad la mayoría lo son. O sea, más del 50% de nuestros pacientes tienen datos de éxito. Muy bien, muchas gracias. Siguen las felicitaciones.
El doctor Pedro Riquelme, de Puebla, hace un comentario de que piensa que la estrategia más importante es la educación alimentaria, ya se ha mencionado, hacia los padres de manera integral, acompañada de ejercicio corporal. También ya se mencionó dentro del desarrollo de la plática y un estilo de vida saludable. Eso está un poco cuestionable, también ya se mencionó. La doctora Angeli Guzmán comenta cómo podemos abordar o incluso evitar repercusiones por bullying sobre la silueta corporal que pueden llegar a tener los pacientes con ambientes externos al núcleo familiar, la escuela, la guardería, etc. Muy No bien, sé bueno, si quiera comentar. antes que nada quisiera agradecer a la doctora Jaylee por la pregunta. Bueno, si bien el bullying es todo un tema, ¿no? Que valdría la pena que lo pudiéramos programar para otra sesión. Sin embargo, es importante también saber que el bully es también quien sufre en su casa, sufre en la crianza. Es alguien violentado que por eso ejerce violencia en la escuela y se ve referida en el plano escolar. Como ya habíamos mencionado en la plática, pues es multicausal, entonces son varios factores culturales, de estereotipos y de prototipos de belleza que incluso se dan por hecho o se naturalizan tanto que la sociedad acepta ciertos estereotipos de perfiles de belleza. Entonces, es una gran gama, por eso mencionábamos que es multicausal, pero sí es importante saber que es necesario que nosotros como profesionales de la salud empoderemos a los pacientes. Ese también es un recurso. ¿De qué manera? A través de cómo nosotros nos expresamos a ellos, ¿sí? No es el paciente gordito, no es el paciente gordo o la flaquita, ¿no? Es el paciente que vive con obesidad, es el paciente que vive con algún trastorno de la conducta alimentaria. De esta manera no dañamos su autoconcepto. Entonces, por eso es importante no etiquetar a los pacientes. Saber que ellos son los protagonistas de esta historia. Muchas veces como profesionales nosotros llegan los pacientes a consulta y les decimos esto es, y les decimos todo, pero los pacientes también tienen esa necesidad de ser escuchados, de ser atendidos. Entonces también en ese sentido es muy importante escuchar a nuestro paciente. Muchos de estos rasgos también se detectan por las emociones. Si uno lo ve deprimido y por qué está deprimido y saber las causas. Entonces es muy importante como hacer una intervención de manera general y por eso es que les brindamos algunas de las mnemotecnias, pero sí es muy importante y quiero fortalecer esa parte de empoderarlos a través de la educación, empoderarlos a través del estilo de vida, a los pacientes y a los familiares, las personas que también viven con ellos. Y de esta manera, pues, se va a ir haciendo pequeños o grandes cambios socialmente. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya casi, es más, ya nos pasamos del horario, pero es que está muy buena esta plática. La doctora Jenny también comenta que cuando es oportuno utilizar medicamentos en estados graves o cuándo, en qué momento. En el caso de los medicamentos, digo, también por los tiempos y eso quitamos parte de las intervenciones que incluso demuestran ser combinadas o que vienen más específicas con diferentes tipos de terapia. Si mal no recuerdo, se conjuga el tipo de medicamento de acuerdo al tipo de intervención psicológica y nutricional que esté llevando el paciente, más la patología de base. En ese sentido, también va a depender de la gravedad que se tenga cada uno. Al ser yo nutrióloga, la verdad es que no tengo mucha experiencia con los medicamentos. Aquí nos faltó el doctor.
Pero si gusta, doctora Jayle, le puedo mandar la información completa con respecto a estas terapias para que la pueda analizar. Ahora, algo que también puedo resaltar es que aunque son temas que se vienen abordando desde hace décadas, que se han conocido como alteraciones en la alimentación, realmente no hay tratamientos únicos ni específicos que hayan demostrado tener una eficacia al 100%, sino que todavía siguen en muchos estudios en diferentes clínicas donde nos reportan estas tasas de éxito con grupos de apoyo, sin grupos de apoyo, sin terapia psicológica, con terapia psicológica, hasta con ciertos tipos de videojuegos para la salud que los ayudan a contrarrestar los pensamientos que tienen al intentar recuperarse de esta enfermedad. Entonces, no tengo como tal la respuesta específica, pero con gusto le mando la información. Muchas gracias. Hay en el chat, yo no le entiendo bien, pero pueden leer ustedes, si me hacen favor, Ajá. María Teresa, para todos. A ver si tú la puedes leer. Dice, felicidades, muchas gracias. Linda presentación y estoy de acuerdo en su última conclusión relacionada a que una de las causas de los trastornos de conducta alimentaria es la carencia de dirección por parte de familiares y educadores. Muy bien. Bueno, creo que más bien fue un comentario. Muchas gracias. Definitivamente, con respecto al anterior y los efectos emocionales y toda esta serie de cosas, una de las cosas que hacemos algunos pediatras cuando vemos que está muy fuerte el problema del niño, lo primero, cuando vemos un problema emocional en el niño, sea de bulimia o obesidad, que es el tema del que estamos hablando, generalmente está involucrada la familia. O sea, el niño no es el problema la mayoría de las veces, sino la familia. Entonces, pedimos una asesoría psicológica de la dinámica de la familia, que tengan entrevistas con la familia, que le hagan algunos estudios psicométricos al niño, como estudios proyectivos o algunos de desviaciones de la personalidad o de actividades inusuales, como el Bender, si hay organicidad, Bender, Macover, Wise, y con ello, pues se hace un diagnóstico emocional y una recomendación familiar. Lo digo esto porque a veces hay alguien patológico en la familia y es un problema de la familia, no es el problema específico de una persona. O sea, un neurótico muy serio, un poco más que los pediatras, ¿no? Pues se vuelve un problema para toda la dinámica de la familia y el niño con menos recursos posiblemente de vivencias, experiencias o reflexión, pues le afecte más. Y la medida de escapar de ese conflicto es satisfacerse. Y una manera de satisfacerse, pues, es a través de los alimentos o de tener algún tipo de, a veces hasta como castigo, porque ahora los niños cuando no quieren comer están castigando a los papás. O sea, antiguamente se acostumbraba, como en Estados Unidos, que dicen, ¿sabes qué? Estás castigado y te vas a la cama sin cenar. Ese era el castigo. Pero ahora se van sin cenar y los padres sufren. Entonces, algo está sucediendo. ¿Qué comentan de ello? Ya debo de terminar la transmisión, pero vamos a darnos unos minutitos más, así es de que si quieren comentar. Adelante, Diana o Lilian. ¿No? Bueno. Sí, bueno, así como usted menciona, la crianza ha ido cambiando a lo largo del tiempo y justo tenemos que luchar mucho contra las etiquetas y el tipo de crianza que se tiene en los hogares. Como bien dice, el problema no es del niño, el problema es de la crianza que está teniendo, ¿no? El hecho de no relacionar solo el sabor del alimento, sino la experiencia con el alimento, ¿no? Por ejemplo, eso de irse a la cama sin cenar,
el niño puede relacionarlo con un evento de desagrado, no necesariamente con el alimento, pero preferiría no repetirlo porque lo relaciona con un evento que no le genera un hedonismo o un placer, sino rechazo. Entonces, el intentar no involucrar nada que tenga que ver con la alimentación, tanto en repercusiones negativas como en repercusiones positivas, o sea, ni como recompensas ni como prohibiciones, para que entonces podamos lograr que el niño ahora sí haga las paces con el proceso de la alimentación. Y sí, o sea, es un trabajo 100% familiar. Bueno, no sé si quieren, ya estamos pasados de tiempo, pero algún mensaje breve antes de que yo haga un comentario final, que también tengo mucho por decir. Es un tema apasionante, pero adelante si quieren dar un mensaje final. Ok, pues yo en parte quisiera antes que nada agradecer a todos su atención, la invitación a esta plática. Para mí ha sido un gran placer. Quedamos a sus órdenes también y bueno, nosotros también es importante educar, es importante favorecer la convivencia familiar, ¿no? Que las comidas sean de convivencia, que sean de armonía, que sea un momento de plenitud y también de una convivencia saludable. Eso también favorece una sana relación con la alimentación y también identificar la relación de los padres con la alimentación. Eso puede ser importante para reflexionar y que los alimentos también son grandes maestros, ¿no? También nos invitan a aprender de ellos y a identificar a lo mejor nuestras emociones a través de los alimentos, encauzando o favoreciendo afrontamientos que sean adaptativos y que no sea solo a través de la comida. Eso sería todo. Nuevamente quiero agradecer a todos su presencia y pues sin más quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Diana Solís. Lilia, ¿tú tienes algún mensaje breve? Pues finalmente creo que es un tema del cual debemos de hablar más como profesionales de la salud, tanto los que estamos en contacto con niños como con adolescentes, con adultos. Creo que incluso es un tema que tal vez se debería abordar de alguna manera más eficiente en las escuelas, que puede ser un punto fundamental para detectar conductas de riesgo en etapas tempranas. Y pues un gusto el compartirlo con ustedes. La verdad es que, como bien decía doctor al principio, son más casos de los que pensamos con o sin diagnóstico, pero que sí tienen conductas de riesgo. Entonces, conocer y profundizar más acerca de estos temas, yo creo que a todos como profesionales nos van a ir dando cada vez pues más herramientas, uno, para tratar a nuestros pacientes y dos, para abrir las puertas también al campo multidisciplinar y que los tratemos en conjunto. Muchas gracias a todos y seguimos aquí también, doctor. Muchas gracias, Lidia. Bueno, pues yo quiero agradecerles porque aparte de haber sido una excelente presentación, ha despertado muchas inquietudes y reflexiones, porque tal pareciera que estamos en la generación de la velocidad. Durante muchas décadas, la gente dejaba de preocuparse de la nutrición y generaciones crecían simplemente con los hábitos que habían aprendido de sus padres, de sus abuelos, y las generaciones, por generaciones fue así. Sí, esas generaciones en las muchos de nosotros tuvimos una mamá de 24 horas, que tenía más de 5 hijos, y que lo que menos le preocupaba era ver específicamente qué estaba pasando con el estado nutricional de cada uno, pues sufríamos en aquel entonces el golpe de los problemas de nutrición era la desnutrición. Y teníamos muchos temores porque la desnutrición infantil es la única minusvalía, el único daño cerebral que se puede tener y que es prevenible. Pero ahora
con la obesidad, pues tenemos que vivir de otra manera y no es exactamente en la pandemia, sino que además, dentro de la pandemia que tenemos que cambiar, tenemos que pensar qué vamos a hacer ahora con esos niños obesos que van a tener enfermedades de viejos a los 30 años, que se van a estar enfermando y consumiendo muchos servicios médicos y medicamentos y van a producir poco para el país, con una expectativa de vida que va a ir disminuyendo. Entonces, que sirva esto de reflexión porque todos estamos haciendo esfuerzos, es un problema, y ojalá que con la suma de los conocimientos de todos podamos hacer que estas nuevas generaciones vivan más y mejor, con una mejor nutrición. Muchísimas gracias. Diana Solís Aguilar, Lilia Santiago Lagunes, muchas gracias a los que asistieron el día de hoy. Van a poder ver el video en el canal de YouTube de Médicos Unidos. Les agradezco su tiempo y les deseo muy buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.